Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este martes. Ya saben que esto es un espacio abierto, que estamos en directo, en principio desde las 4:30 y hasta las 6. Hoy pasan 10 minutos de las 4:30, perdónennos la tardanza, pero bueno, como están ahí confortables y nosotros tenemos muchas ganas de compartir la sobremesa, espero que nos perdonen. Además tenemos un programa muy interesante, bien interesante, porque vamos a hablar en primer lugar de libros y de cultura en general, pero sobre todo la que bebemos y la que leemos en los libros. Carolina Ares, que es nuestra colaboradora habitual, estará con nosotros en ese espacio de cultura abierta para hacernos algunas reseñas de libros que esperamos les apetezca leer y para hablar también de las librerías y de su importancia. Después tendremos un espacio de psicología con Chelo Díaz, es nuestra psicóloga habitual y hoy nos va a hablar de la repercusión psicológica que la pandemia está teniendo en todos nosotros. Hemos cumplido un año ya de pandemia y eso está pasando factura. Se llama síndrome postraumático, por estrés postraumático exactamente. Bueno, nos lo contará después Chelo Díaz, que va a estar con nosotros. También les vamos a decir que se cumplen ya 500 años, bueno, se van a cumplir en el mes de abril 500 años de la batalla de Villalar. Por eso vamos a hablar de los comuneros en nuestro espacio dedicado al patrimonio con Jorge Díaz. Y tendremos tiempo de tertulia, el tiempo de charlar. Hoy vamos a hablar del sentido de la fiesta. Lo haremos con nuestros contertulios, no les vamos a adelantar nada más, pero está interesante. Si eso da sentido de identidad comunitaria o no, ahora que no podemos celebrar fiestas, vamos a hablar de todo ello. Y terminaremos con música, como es habitual. Tenemos un vídeo precioso, Colores se llama, el segundo single de una cantante que ya estuvo con nosotros aquí, se llama La Mona Lisa. Y hoy queremos conocer ese segundo single. Bueno, nos vamos a encaminar al sofá porque ya nos acompaña Carolina Ares, está esperándonos, no ha traído los libros, pero sí los tiene en la cabeza. Carolina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Tú la próxima vez pide que yo traigo libros. Bueno, no pasa nada porque algunos ya los hemos buscado para poder ver por lo menos cómo es la portada de esos libros de los que nos vas a hablar. Sí. Y otros, bueno, así lo imaginamos y los podemos ir buscando en librerías, o sea que también está bien. Sí. Hoy hemos decidido hablar de libros, ¿por qué? Pues primero porque hablamos muy poco de libros, sí, o sea, sorprendentemente yo creo, para mi gusto, hablamos muy poco de libros, que soy yo la que propone, la bronca para mí. Pero además encima estamos teniendo un mes de marzo que no sé si son todos los lanzamientos acumulados que han salido, saldrán esta semana y lo que queda de acabar de marzo unos libros muy interesantes. Entonces me ha parecido un buen tema para tratar. Bueno, pues vamos a empezar por algunas de las reseñas de libros que nos has querido plantear hoy en este pequeño espacio. Vamos a empezar hablando de uno que se llama Clara y el Sol. Y yo creo que además podemos ver su portada para hacernos una idea de cómo es, por lo menos por fuera, ¿no? Clara y el Sol. Clara y el Sol, sí. Clara y el Sol es el último libro de Kazuo Ishiguro, que es un escritor inglés, pero que nació en Japón y sus orígenes son japoneses. Y bueno, a Kazuo Ishiguro le dieron el premio Nobel en 2017 y desde 2017 no había sacado nada. Esta es su primera novela desde entonces. Ha sido el lanzamiento simultáneo en todo el mundo, tal era la expectación, ha salido el mismo día en todo el mundo y la verdad es que es un libro que no decepciona para nada, que se ve en él el premio Nobel, evidentemente se ve por qué se ha llevado un premio de ese calibre, porque es un libro muy complicado, trata sobre inteligencia artificial. Entonces, Clara, la protagonista, es una amiga artificial que de alguna manera son los que acompañan a los niños en una era que no especifica cuándo es, se supone que es un futuro, es en Estados Unidos. Y bueno, a partir de Clara, que es un robot, no lo especifica, pero tal cual habla, pues con una apariencia muy humana, que tiene la capacidad de observar superior al resto de sus compañeros. Entonces le acoge una familia, la familia de Josie. Josie es una niña enferma. Pero vamos descubriendo poco a poco muchas cosas. Por ejemplo, que Josie y la mayor parte de los niños son niños mejorados y que el problema de la enfermedad de esta niña viene por ahí. Va tratando también, pues habla, esto evidentemente es una obra que lleva mucho tiempo escribiendo, habla de la educación a distancia. Yo cuando lo vi dije, uy, esto me suena. O sea, es mucho más real de lo que pensamos y entonces ella ve las clases en su rectángulo. Sí. Son niños aislados que tienen que tener relaciones sociales para poder acostumbrarse a estar con otra gente. Trata también pues, un poco la soledad, cómo nos adaptamos cuando nos falta a alguien, la diferencia porque el mejor amigo de Josie no está mejorado y todo a través de los ojos de Clara. También trabaja, o sea, también habla un poco de la fe,
que es el sol que aparece ahí. Entonces, es un libro muy interesante que toca muchísimos temas y además encima la historia, pese a todo lo que te estoy contando, es una historia muy amena que se lee muy rápido y muy bien. Editorial Anagrama, hemos Sí. podido ver. Háblanos algo del autor. Kazuo Ishiguro. Bueno, pues Kazuo Ishiguro forma parte de lo que se conoce como el British Dream Team, que los llamó así su editor español, que es Jorge Ralde, el fundador de Anagrama. Y él nació en Japón, pero se ha criado toda su vida en Inglaterra, entonces comparte muchos paralelismos con una serie de autores que surgen en ese mismo momento en Londres, como son Ian McEwan, que de hecho también ha sacado yo no sé si fue el año pasado o el anterior, sacó un libro que se titulaba Máquinas como yo, que también ahondaba en un poco la ética o la moral de la inteligencia artificial. Martin Amis, pues un poco toda esa gente forman... Es un tema, bueno, que además está candente, porque lo vemos cerca, aunque dices que es un futuro, pero yo creo que no es un futuro tan lejano, ¿eh? Sí, no, y además sobre todo eso, que es que lo que te plantea es qué pasa con los robots cuando se hacen obsoletos. Por ejemplo, también está ahí el tema, cuando tú les has dado mucho cariño y de repente evolucionas, pues toca muchísimos temas. Y lo hacen además de una manera muy profunda este grupo literario. A mí, por ejemplo, de este grupo me gusta mucho Ian McEwan, como le han dado el Nobel a Kazuo Ishiguro, ya sé que a McEwan no le toca, pero es verdad que luego además es un tema que él ya había tocado en otros libros anteriores. Además sorprende mucho porque toca temas muchas veces muy incómodos, pues por ejemplo en lo que queda en los restos del día, pues tienes un mayordomo haciendo balance de su vida en el cual ha habido un problema con su interioramo y poco a poco él tiene que aceptar que sin que él lo supiera, en la Inglaterra de finales de los años 30, pues un poco era con tendencias nazis y tuvo mucho problema. Entonces él tiene que casar esa imagen de su jefe con lo que él como mayordomo le han enseñado. En definitiva, es un autor que de manera muy amena toca temas muy interesantes y muy profundos. En este caso, Clara y el Sol es la propuesta de Carolina Ares para esta tarde, para que ustedes, bueno, pues busquen en las librerías, editorial Anagrama, como hemos visto. Bueno, vamos a ver qué nos cuentas de otro libro que nos has sugerido también. Se titula Harvey. Harvey, y este es todavía más incómodo. Vaya. Esto es todavía más incómodo porque Emma Klein es una autora joven, es más joven que yo. Y es su segunda novela. Su primera novela fue Las chicas, y en Las chicas abordaba un poco pues la época hippie, las influencias y demás. Y en esta, Harvey es Harvey Weinstein. Entonces, es un libro muy corto, son 100 páginas, y en esas 100 páginas lo que narra es el día antes del juicio de Harvey Weinstein, y cómo percibe él el movimiento Me Too, cómo se justifica a sí mismo, cómo intenta aparentar que no pasa nada, todo eso desde la perspectiva de que él pues ya está un poco enfermo, va con el andador y demás. Entonces, es un libro que se lee muy rápido, evidentemente, pero que también toca temas, pues evidentemente, muy complicados y muy difíciles. No es y también en Anagrama. Sí, no me pagan, lo prometo. Había puesto más. Vale. Pero justo, bueno, sí. Vale, vale, muy interesante. Harvey también, incómodo, como decías incómodo, tú, pero es muy sí. necesario también este tipo de lecturas, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué más nos propones? A ver. Pues sigo ya que estamos con los temas incómodos, sigo. También ha sacado libro, la semana pasada, sacó libro Siri Hasbeth, Premio Princesa de Asturias. De 2019, recomendable su discurso al 100%, es mucho más conocida, me duele decirlo, aunque él me encanta, como la mujer de Paul Auster. Y es una mujer que es muy buena novelista, tiene varias novelas, de hecho suele sacar un año novela, un año ensayo. ¿Por qué? Porque además de ser novelista, es doctora en literatura por la Universidad de Columbia, es doctora en neurociencia, tiene estudios de filosofía, publica en las revistas más prestigiosas de ciencia de todo el mundo. En definitiva, es una mujer muy preparada. Y también tiene estudios de historia del arte, bueno, de todo. En este caso, los espejismos de... ¡Ay! De la certeza. De la certeza. Ya te dije yo que se me iba a olvidar en algún momento. Pues este libro es ensayo y un poco ella siempre ha buscado, siempre ha defendido el perfil de no separar el conocimiento. Como ves, de hecho, por su currículum, ella no lo hace. Entonces ella siempre ha buscado integrar las ciencias y las humanidades y las artes. Entonces en este libro es una exploración desde el punto de vista, evidentemente, neurocientífico por un lado, pero completado con el arte y con la cultura. Es un libro, pues, ya ha estudiado estos temas, de hecho, en la mayor parte de sus libros de ensayo hay artículos de estos temas.
Bueno, vamos a una última reseña y luego hablamos un poco de las librerías, si te parece, porque nos quedan 2 minutillos o así. Venga. Vale. Otra obra, sí, otro libro. El hijo, venga, pues vamos a El decir... hijo. El hijo, sí, Muy es bien. que, porque yo estoy mencionando algunos, pero hay muchísimos. O Sí. sea, estamos teniendo un marzo estupendo. Uno para los niños. Venga. Y os voy a las aventuras de los Balbuena con los vikingos, de Roberto Santiago. Roberto Santiago es el autor de Los Futbolísimos. Este libro sale pasado mañana y es otra saga que está desarrollando y que también está teniendo mucho éxito. ¿Cómo dices? Las aventuras de los Balbuena con los vikingos. Muy bien. En este caso son 2 familias que son vecinas que en la bicicleta van viajando en el tiempo. Entonces han estado en Roma, han estado en la Edad Media, han estado en el Chicago de los años 20. Tienen un crossover con Los Futbolísimos en el cual se juntan para ver cómo se crea el fútbol. Y en este en concreto, bueno, pues el título siempre es evidente. Viajan a la época de los vikingos y se encuentran con ellos. Bueno, esas son las propuestas literarias que nos plantea Carolina. Todas ellas seguro podemos encontrarlas en las librerías también, las físicas, esas librerías a las que nos gusta entrar porque huele a papel, porque huele a libros, porque podemos ojear, a ver si podemos ojear ya pronto, Sí. Espero que sí, los libros, pero vamos a hacer una reivindicación de las librerías físicas, ¿no? Por supuesto, son nuestro punto de culturización. Evidentemente son donde puedes encontrar toda la oferta literaria, además encima siempre hay gente que sabe y controla del tema, entonces siempre te va a poder recomendar, y más cuando es una librería en la que te conocen, que el comercio local es muy importante. Además aquí sabemos bien en Ávila lo que es que conocer a la gente que te está atendiendo, porque al final es otro nivel y muy superior además de atención, porque claro, te te puede recomendar, te puede decir, sugerir incluso. Por supuesto, es sí. una atención muy personalizada. Claro, entonces eso hay que defenderlo y hay que cuidarlo. Y bueno, sobre todo porque en las librerías hay un ambiente mágico. Totalmente. ¿Verdad? Sí, sí, gusta mucho. A mí me gusta. Sí, vaya. no, y poder perderte en una librería son las tiendas en las que si lo piensas bien más tiempo puedes estar, porque te pones, vas despacio y puedes echar la tarde, el día y lo que quieras. Bueno, pues desde aquí nuestras felicitaciones a las librerías abulenses por el trabajo que hacen, por ese contacto tú a tú Sí. con todos los clientes, ¿verdad? Desde Y por luego. permitirnos esa ventana abierta a todo lo posible, que es la literatura, ¿no? Por supuesto, sí. A ver. Y por supuesto muchas gracias a ti, Carolina, por A haber ti. estado una vez más con nosotros para traernos además unas reseñas literarias, unas recomendaciones que yo ya he ido apuntando, yo creo que también nuestros espectadores, así que bueno, tenemos tarde de lectura si nos apetece. Por supuesto. Muchísimas gracias, A ti, Carolina, Ana. que sabemos que ahora te vas pitando porque andáis en plena evaluación, ¿no? Sí, corriendo a trabajar. Si no, me quedaba a ver el programa en vivo y en directo, que es muy bien. interesante. Gracias, Carolina, hasta dentro de A ti, 15 Ana. días. Hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa, pequeña, ¿eh? Y volvemos enseguida con más cosas. Y después de la publicidad seguimos en el sofá, prácticamente no nos hemos movido porque hemos terminado de despedir a Carolina y hemos empezado a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, que es otra colaboradora de la casa. No es ni más ni menos que Chelo Díaz, nuestra psicóloga, que aunque hoy es martes y ella nos suele acompañar los miércoles, pues hoy martes ha querido estar con nosotros también. Antes de hablar con ella, quiero recordarles que esto es 8 Magazine Ávila, que estamos en directo, que les vamos a acompañar hasta las 6 de la tarde y que también lo haremos mañana. Hoy, si no nos pueden ver en la sobremesa, ya saben que a las 10 de la noche vamos a repetir íntegramente todos los contenidos, igual que haremos mañana. Ya dicho todo esto, sí doy la bienvenida a nuestra colaboradora Chelo Díaz, nuestra psicóloga, que nos dice siempre cosas muy interesantes y nos da unos consejos. Chelo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. ¿Cómo estamos? Un placer, muy bien, la verdad es que muy bien. Bueno, afrontando etapa difícil, fíjate, ha pasado un año ya. Ha pasado un año. Llevamos un año con una pandemia que supongo que está causando estragos psicológicamente hablando, está dejando lesiones a veces importantes y otras veces más solapadas, pero muy importantes también, ¿no? Sí, el hecho es que a estas alturas
a mí al menos me llega, y por lo que hablo con los compañeros y la información que nos llega desde los colegios profesionales, es que estamos viviendo pues una situación en la que hay un altísimo estrés postraumático, ¿no? Un trastorno de estrés postraumático asociado, ¿no? a todo lo vivido en la pandemia. Y tiene su explicación porque, claro, primero habría que saber explicar qué es un trastorno de estrés postraumático. Vamos a definirlo, sí, efectivamente. Claro, yo creo que, porque es verdad que igual es un gran desconocido, ¿no? Cuando vivimos una situación traumática o que la hemos percibido como un peligro, la persona genera un estrés. Este estrés, si se mantiene en el tiempo y se sostiene, y también un poco según las vulnerabilidades cognitivas y emocionales de la persona, puede quedarse como de alguna manera instalado, puede generarse un trastorno de estrés, que es postraumático porque viene asociado a una vivencia traumática. Claro, ¿qué ha pasado con la pandemia? Pues ha pasado con la pandemia que nos hemos encontrado todos ante una situación altísimamente estresante. El trastorno de estrés postraumático nos lo podemos encontrar, y es curioso, fíjate, en personas, obviamente, que han podido vivir el hecho de manera directa, pero también quienes han sido testigos o han podido ver ese hecho traumático. Claro, esto nos pilla a todos. Todos estamos ahí. Todos, porque hay personas que directamente han vivido consecuencias directas, negativas, aversivas a máximo, pérdidas, duelos, miedo, mucho miedo con la enfermedad. Muchas personas que han vivido la enfermedad en su casa, sin información, con mucho miedo, aisladas, sin entender los síntomas que estaban teniendo, sí, sin saber en qué momento aquello podía ser peligroso o no. Muchísimas personas que simplemente nos llegaba la información, también muy difusa, muy confusa, salíamos a la calle y vivíamos una situación que realmente nos asustaba muchísimo, muy traumática, ¿no? Aquel famoso síndrome de la cabaña, ¿no? Que salíamos todos y salíamos como, no sé... Deseando volver. Sí, yo salía deseando volver a casa, sí, porque no me encontraba bien. Qué miedo, sí, ¿verdad? Era cuando nos dejaron salir, claro. Había muchas ganas de salir por un lado y de respirar, pero por otro lado salíamos como, pues no sé, como gato cuerpo a tierra, sí, sí, íbamos todos así. Sí, sí. Y claro, todos lo hemos vivido, incluso los que lo hemos vivido de una manera vicaria, lo hemos observado. A nuestro alrededor nos llegaban noticias de personas que enfermaban, algunas que marchaban, nos llegaban noticias de los hospitales saturados, nos llegaban noticias de que realmente se colapsaba el sistema. Claro, todo esto es muy, muy traumático. Lo peor de todo, y ahora podemos ir un poco por franjas de edad, a ver de qué manera a unos les afecta de una forma, a otros de otro, pero lo peor de todo es que esto continúa y que llevamos un año así. Entonces es un trauma que se mantiene en el tiempo, sigue estando ahí, ¿no? Y, sí, y aún no tenemos ahí la luz al final del túnel, todavía no la tenemos clara, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente hay muchísimas personas que la situación traumática la siguen viviendo de manera directa y clara. Pero es verdad que ahora es un poquito diferente en algún aspecto. ¿Qué sucede? Bueno, pues sucede que tenemos más información. Esto ayuda mucho porque en una situación de trauma o de, bueno, pues como lo que vivimos, ¿no? El hecho de no tener información, de estar desorientados, de sentirnos como muy indefensos ante algo que nos rodeaba y que no sabíamos si nos llevaría a nosotros por delante o algún familiar, algún ser querido, pues realmente aquello acentúa la situación de trauma. Claro, no olvidemos que hablamos de trauma, es una herida emocional. Habrá personas que a lo mejor no lleguen a desarrollar o no han desarrollado ese estrés postraumático por razones, luego hablamos de ello, ¿no? Las franjas horarias de edad y esto, ¿no? Pero sí que a todos de alguna manera nos ha quedado una herida emocional de lo vivido, una experiencia traumática. Y entonces eso está ahí. Bueno, vamos a ir a esas franjas de edad para ver un poco cómo afecta a cada uno. Lo que sí que parece bastante claro, no sé si es cierto o no, ¿este estrés postraumático produce más irascibilidad? Claro, todos los síntomas del estrés, cambios de humor, tristeza, ansiedad, todo esto puede estar muchísimo más acentuado. Al ser por algo traumático, nos vamos a encontrar que la persona además genera un estado de hipervigilancia, genera un estado de alerta constante que, claro, lo mantiene con un estrés altísimo. Se están disparando los trastornos de ansiedad,
los trastornos depresivos, ante la sensación de no puedo hacer nada, no puedo evitar la situación, me siento como indefenso, indefensa. Los trastornos de ansiedad asociados a lo obsesivo también se están agravando bastante, al menos desde lo que yo vivo y lo que comparto con mis compañeros y desde los colegios profesionales, ¿no? Las informaciones que nos llegan de que sobre todo, bueno, pues son trastornos de este tipo. Luego sí que es cierto que, claro, no todo el mundo tiene la misma, digamos, vulnerabilidad. Hay personas que han vivido la situación, han soportado su estrés, les ha dejado como, bueno, pues ese sabor amargo, pero lo están procesando, lo están digiriendo y, bueno, digamos que psicológica y emocionalmente estaban quizá un poco menos vulnerables por el motivo que fuera, ¿no? Pues porque igual, bueno, sus niveles de autoestima estaban bien, no les ha tocado de una manera tan directa. Bien, genial, porque imagínate que todos entráramos en esta situación de trauma colectivo, claro, al final estamos tirando unos de otros, ¿no? O sea, menos mal que... Pero sí que hay otras personas que quizá les ha pillado con una vulnerabilidad, bueno, pues a lo mejor ya sus vidas no estaban todo lo bien que ellos quisieran, o ya tenían conflictos emocionales a otro nivel, o ya tenían problemas con la ansiedad, o ya tenían problemas depresivos, o no estaban preparados para algunas pérdidas, aunque bueno, pues fueran, digamos, un poco, entre comillas, maldito ley de vida, ¿no? Pero que a lo mejor es un poco como de la manera que ha sido, como ha sido, claro, es que entonces... Ley de vida me refiero porque las personas mayores, ¿no? Hay personas que decían, bueno, a lo mejor mi mamá, mi papá, que ya tenía 90 años o que ya tenía... Sí, pero no, las maneras, terrible, o sea, terrible, eso es un trauma impresionante, ¿no? Es desgarrador los duelos que llegan. Entonces, claro, hay un estrés postraumático. Esas son un poco la sintomatología, esa es la sintomatología, decir, eso es. Del estrés postraumático. Eso vamos a es. esas franjas de edad. Mientras tanto, podemos ver a lo mejor algunas imágenes, sí. porque vamos a empezar hablando de los más pequeños, de los niños y de los adolescentes. Sí. Cómo han vivido y cómo viven, aunque ya de otra manera, como decías tú, esta pandemia. Háblame de los pequeñitos. Los chiquitines es que son unos campeones, es que son unos supervivientes, entonces los chiquitines se han adaptado muy bien a todos los cambios que había. Los chiquitines, pues es que realmente bonitos, bonitos a más no poder. ¿Por qué? Pues porque muchos papás les han acompañado muy bien y los papás han sabido guiarles y los papás han estado equilibrados y entonces cuando los papás han estado equilibrados, pues sí que es verdad que los chiquitines se han ido adaptando y se han ido sintiendo seguros. Ahí vemos algunos chiquitines en pleno confinamiento. En la inseguridad y claro, es que los papás ahí los papás y las mamás han hecho un trabajo impresionante. Entonces los chiquitines, pues dentro de la inseguridad decían, bueno, pues todo está bien, ¿no? Porque papá y mamá lo han ido gestionando, mis adultos lo han ido gestionando bien. Los adolescentes... claro, en la adolescencia están en el momento de sociabilización por excelencia y no han Esto podido. ha sido muy difícil para ellos porque a pesar de que es verdad que han manejado muy bien la tecnología y se han sentido en contacto con sus amigos y amigas y han mantenido en cierta manera sus redes sociales, ¿no? Y de apoyo, pero ciertamente el adolescente es muy de la calle, es muy de salir, muy de expandirse, muy de tocar, claro. Entonces, realmente, y ya hay un nivel de conciencia del peligro a otro nivel, ¿no? No es como el chiquitín que... Y muchos adolescentes ciertamente han desarrollado trastornos de ansiedad. Y ansiedad después a salir a la calle. Ha sido pues, trastornos agorafóbicos, sí que se han visto, ¿no? Y lo que pasa que, claro, el adolescente también al mismo tiempo tiene como muchas ganas de sentirse bien enseguida, entonces bueno, tiene mucha fuerza y si se le guía enseguida, pues muchos de ellos enseguida, bueno, pues se han sacudido, ¿no? Ese estrés postraumático muy bien sacudido. Vamos a ver ahora la edad un poco considerada adulta, el adulto. Claro. Nosotros los adultos nos hemos quedado un poco ahí en el sándwich, ¿no? Sí. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que hemos tenido que lidiar con muchas cosas, el trabajo en casa, teníamos que estar al cuidado de los peques o mayores si teníamos en casa, hemos tenido que lidiar con el miedo de ir a la compra, claro, la responsabilidad al final caía sobre nosotros, teníamos que cuidar de los pequeños, teníamos que cuidar de los mayores, y éramos un poco, bueno, pues ese punto de la sociedad que estábamos, bueno, pues sacando adelante todo, ¿no? Nos íbamos enterando de las cosas que pasaban, nos llegaban noticias y ahí sí que es verdad que yo sí que he visto muy disparados estos tres tipos de problemas. La ansiedad generalizada, lo obsesivo en cuanto a la limpieza, en cuanto al miedo, no me toques,
y mucho depresivo también empieza a aparecer ya, ¿no? Ujú. Claro, por no hablar de otros problemas de pareja, a lo mejor que también se han Sí, generado al sí, estar sí, en un espacio muy cerrado durante mucho tiempo. No estamos sí. acostumbrados a una vida en pareja tan intensa, ¿no? Sí, 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 Y sí, también sí. me decías que había habido muchas rupturas, ¿no? A mí me han llegado muchísimas peticiones de consulta de pareja y me han llegado muchísimas personas más allá de lo habitual bueno, pues, necesidad de separación o ver cómo resolvemos, si es que esto podemos resolverlo, ¿no? Sí, es que claro, tú cuando comprimes algo, lo comprimes mucho, 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 pues claro, al final aquello se genera estrés y salta por donde puede. Claro, cualquier fisurita que tenían las familias, cualquier fisurita, y todas las familias tienen fisuritas, pues claro, por ahí el punto más débil, ¿no? Si el punto más débil era la relación de pareja o si el punto más débil era la relación con los hijos, a veces la relación con los hijos ya era difícil, pues cuando nos metemos todos en casa, ¿no? Ha habido hogares donde realmente se ha pasado muy mal. Claro. Bueno, nos queda nada, muy poquito ya, un minuto para hablar de los abuelitos. Pobrecitos. Que es ese otro gremio que son nuestros héroes, yo siempre lo digo, pero son los que han claro. sufrido más la soledad, quizá, ¿no? Muchísima soledad, muchísimo miedo, porque ellos veían que eran, digamos, un poco la diana. Y entonces han visto cómo sus compañeros a su alrededor, familiares conocidos en el pueblo, en la residencia, y se han sentido muy asustados, muy asustados, muy asustados. Y muchos de ellos, en la soledad y en todo el trauma, pues se han generado unos deterioros cognitivos muy rápidos, muy rápidos, muy rápidos, de evolución muy rápida, y es verdad que ahora muchos abuelitos están acusando este estrés postraumático, bueno, pues con deterioro a veces incluso de sus, bueno, pues de sus capacidades mentales y emocionales. Han envejecido mucho Muy más rápido en rápido, este año, ¿no? muy, muy rápido, ¿no? Han pasado muchísimo miedo. Y entonces, bueno, yo creo que ahora la sociedad un poco lo que tenemos que hacer es la labor, como te decía antes, de tirar unos de otros. Los que igual no lo hemos pasado tan mal, pues que estemos ya un poco a disposición de ayudar a los que sí lo han pasado muy mal, que vayamos poquito a poco, bueno, pues digeriendo, ¿no? Todo lo que nos ha pasado. Y si alguien siente, obviamente, que esto le ha dejado una secuela emocional, siente que tiene niveles de estrés que antes no tenía, de ansiedad que antes no tenía, estados depresivos que antes no tenía, aunque directamente no lo asocie con lo vivido, igual estaría interesante que mirara a ver, porque a lo mejor sí tiene más que ver de lo que parece, ¿no? Bueno, vamos a despedirnos con algo positivo. Claro. Chelo ya nos ha dicho alguna cosa positiva, y es que ahora ya no es lo mismo porque tenemos más información, eso es muy importante, porque eso nos quita un poco el miedo, ¿no? El miedo, claro. El miedo a no saber qué es lo que está pasando, ¿no? Tenemos información, tenemos la vacuna, tenemos mascarillas, salimos a la calle, ya estamos en otro nivel. Y en último caso, Chelo, si alguien encuentra que no se halla como era antes y que, sí, bueno, siempre puede recurrir a un profesional, ¿no? Debe, además, porque es verdad que es como algo que se me queda pegado, ¿no? Y es como algo que hay que limpiar, es una herida que hay que curar. Si notamos alguna sintomatología que no teníamos antes o que se ha agravado algo que teníamos, es mejor que pidamos ayuda y revisemos ahí qué puede estar pasando, y para eso estamos los psicólogos y, bueno, por supuesto los psiquiatras, ¿no? Claro. Es el síndrome de estrés postraumático, así lo hemos denominado, así lo denomina nuestra psicóloga Chelo Díaz, un síndrome que nos afecta a todos debido a esta pandemia, pero que, bueno, se puede ir sorteando, y si vemos que no lo sorteamos solo con nuestros recursos, siempre hay profesionales como Chelo, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias, Chelo, por estar con nosotros. En 15 días te vemos de nuevo y hablamos de otras cosas, ¿te parece? Sí, sí, sí. Venga, muy bien, pues cuídate mucho hasta entonces, ¿eh? Igualmente. Estás muy guapa con ese vestido tan floreado. Uy, gracias. Ya casi primavera. Esto ya es primavera. Estamos ahí a punto, ¿eh? Venga, Chelo, muchas hasta dentro de gracias. 15 días. Adiós. Vamos a hacer una pausa publicitaria para esos consejos que también son importantes, y volvemos enseguida para hablar de los comuneros. Cinco y 23 minutos, estamos en directo, esto es 8 Magazine Ávila, un espacio abierto todos los martes y los miércoles, les acompañamos hasta las 6 de la tarde. Y ahora vamos a hablar de nuestra historia, que muchos de ustedes a lo mejor no conocen, pero tenemos con nosotros a
nuestro arqueólogo y también guía de turismo Jorge Díaz en nuestro espacio dedicado al patrimonio en general, no solamente de bienes muebles, de bienes inmuebles, de cultura, de historia. Por eso no hemos querido perder la ocasión de hablar de los comuneros. Jorge Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y dirán algunas personas, sí me suena, pero ¿quiénes eran y por qué tenemos esta vinculación con ellos? ¿Quiénes eran los comuneros? Los comuneros son un grupo de personas de diferente estrato social que se sublevan contra lo que ellos consideran un rey impuesto, ¿no? Estamos hablando de la Baja Edad Media y estamos hablando de un fenómeno que, digamos, que es una revuelta con tintes democráticos, un poco así mitigados, y una revuelta contra lo que consideran un rey extranjero, ¿no? Claro, y aquí en Castilla los comuneros, claro, tuvieron una importancia fundamental. No en vano se celebran, me parece, los 500 años, dentro de poco, en abril, de la batalla de Villalar. Ahí se ha celebrado la fiesta comunera y se sigue celebrando, ¿no? Claro, si el año pasado se celebró, en el 20 se celebró el centenario de la Constitución de Ávila, este famoso documento que se firma en Ávila, este año pues el final de esa contienda, de toda esa revuelta, se culmina con la batalla de Villalar y esa derrota, digamos, ¿no? Esa es un poco la excusa que hemos buscado para hablar de los comuneros y seguramente también la que tienes tú, excusa entre comillas, porque es magnífica, para unos talleres que estás impartiendo precisamente sobre la figura de los comuneros, ¿no? Sí, de alguna forma este año, si el año pasado fue como todo mucho más menguado por las circunstancias, ¿no? Este año la Junta de Castilla y León y algunas otras instituciones están intentando darle un poco, quizás la magnitud de este centenario, ¿no? Y están devolviéndole, pues, convocando una serie de actuaciones y de actos, etcétera, siempre con las limitaciones que hay, para darle un poco de lustre a la celebración. Y de eso tú también hablas en tus talleres, ¿no? Sí, vamos a hacer unos talleres en la biblioteca en la cual pues, los niños van a acercarse un poco a esta historia que, bueno, es una historia que acaba muy mal para los comuneros y, oye, somos la única comunidad con Cataluña que celebra una derrota. Pero, oye, tuvo una significación y además tuvo unas connotaciones a nivel de políticos muy interesantes, que a lo mejor eso precisamente es lo que menos se conoce, pero que fueron muy interesantes. Sí. Es curioso eso que has dicho de celebrar derrotas. Luego, además, en la tertulia vamos a hablar de las fiestas y algunas fiestas tienen que ver con motivos tremendamente malos, ¿no? Pero se celebra como una fiesta. Es muy curioso eso que dices. Bueno, entonces la figura del comunero, los comuneros eran gente del pueblo, en fin, ¿qué personalidad tenían? ¿Cuál era, digamos, el prototipo? ¿Eran más cercanos al pueblo, a la plebe, en fin? Digamos que los comuneros, en su mayor parte, los grandes instigadores eran gente noble, que no reconocía al rey, pero también porque ellos miraban por ellos y veían que la nueva corona, la nueva llegada de un rey extranjero como era Carlos V les iba a restar ese protagonismo. Pero luego, dentro del movimiento comunero, también participó otros estratos sociales que, curiosamente, como el clero, por ejemplo, o gente de más del pueblo llano, la burguesía, la incipiente burguesía castellana, también va a tener su rol, ¿no? Lo que de alguna forma saben los primeros comuneros, estos que eran más nobles, es que cuanto más, digamos, abarcasen de dentro de la población, pues tenían más posibilidades de éxito. Entonces, por una vez, dentro de lo que era la Edad Media, van a contar con gente que no era de su condición social, sino que eran de una condición social más humilde. Gente del pueblo. Sí, gente del pueblo. Que se unen a la causa, ¿no? Comunera. Sí. Hay un pasaje fundamental en toda esta historia en Ávila capital, que es la jura de Ávila, la que se hace en la catedral. Podemos ver a lo mejor algunas imágenes porque creo que hay un lugar exacto en el que se firmó esa carta, ¿no? Dentro de la catedral. Ellos se reúnen para firmar este documento en la sacristía, actualmente la sacristía de la catedral, que lo estamos viendo, que es un lugar magnífico, donde han sucedido otras cosas históricas, pero bueno, en este caso fue este acontecimiento, y en este acto pues van a participar representantes de diferentes ciudades castellanas. Oye, se está haciendo en la catedral, con lo cual el clero también de alguna forma está participando, ¿no? Y curiosamente un personaje que se ha hablado mucho de él era un tundidor, un personaje, un artesano que se dedicaba
a variar lana, etcétera, etcétera, y que va a ser el moderador de esa reunión. O sea, fíjate el poder que le estaban dando a un personaje de la gleba, ¿no? De la plebe, de alguna forma, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que tenía un viso relativamente, entre comillas, democrático, ¿no? Y además el documento que van a firmar, que se le ha venido a llamar como la primera constitución, no solamente española, sino casi a nivel europeo, a nivel mundial, se va a firmar ahí con una serie de puntos y siempre resaltando un punto fundamental, que es en el cual dice que el pueblo puede elegir a su rey, ¿no? Bueno, dicho de otra manera, pero aproximadamente esto. Y eso era para ese momento algo muy, muy novedoso. Y para este también. Bueno, y para este también. También. No, según están las cosas, vamos. Sí. Es algo desde luego muy innovador, Sí, ¿no? sí, muy innovador. ¿Qué fue de esa carta? ¿Qué ha pasado con ella? ¿Ha quedado algo? ¿Hay algún pozo en las sociedades posteriores? En fin. Bueno, la carta físicamente, claro, el rey no le gusta nada. Cuando se la mandan al emisario casi se lo carga y toma las medidas oportunas y luego va a acontecer en todo el desarrollo de la guerra de las comunidades. Pero el documento físico parece que lo destruyen, lo que pasa es que dan copias, entonces se ha podido extraer más o menos lo que hay, ¿no? El tema más curioso, quizás, y que más llama la atención, es que ese documento, de alguna forma, la historia de España se obvia y ya no vuelve a tener mucha repercusión. Pero en la Constitución americana, la primera Constitución, esta que sale en las películas, que muchas veces conocemos más historia americana de Lincoln y gente así, que los presidentes del pasado de España, ¿no? Ellos la citan. En la Constitución hablan de que recopilan leyes de este tipo en otros puntos del mundo y por algún motivo, que ahora se está sospechando cómo llega allí, les llega ese documento y ellos toman en cuenta la Constitución firmada en Ávila. Firmada en Ávila, además en la catedral, en un enclave privilegiado, que es la sacristía de la catedral que hemos podido ver en imágenes, pero tiene una relevancia especial la figura de los comuneros en Arévalo, por ejemplo, en ciudades como Arévalo, que además va a hacer un despliegue importante recordando ese 5º centenario, ¿no? Sí. Va a haber cosas en diferentes lugares de Castilla y León. El 1521 para Ávila capital no es tan importante, porque Ávila se va a descolgar de alguna forma un poco de la revuelta el siguiente año, ¿no? Ya toma mucho protagonismo y personajes como Soro del Águila pues va a tener que, bueno, ve la cosa un poco peleaguda y se va a ir retirando de la escena. En Ávila se va a iniciar una ruta este año turística y va a figurar Soro del Águila exponiendo sus razones como un personaje, pero es verdad que el 1521 es más fundamental para otros lugares donde va a haber contiendas y por supuesto en Villalar, ¿no? Arévalo solicitó bueno, la Junta desplegó un poco esta campaña y algunos ayuntamientos se hicieron eco y al final, pues creo que es un tema subvencionado, pues van a hacer digamos una programación cultural basada en todo ese año y precisamente Arévalo no tiene tanto que ver con los comuneros, sino contra los contracomuneros, porque no entra directamente en el movimiento comunero, pero por una serie de motivos que se han estudiado poco y a veces se han dejado a un lado, con personajes que estaban entre medios, que va a ser muy interesante. ¿Y empiezan cuándo esa serie de actos y de Pues eventos? este mes ya de marzo empiezan con conferencias, ciclos de conferencias, luego hay pues visitas, representaciones, hay pues un despliegue así, bueno, que va a estar bien para que se empiece a dinamizar un poquito la vida cultural y tal. Yo creo que sí que va a haber cosas Claro interesantes. que sí, hay que ir empezando a hacer cosas y bueno, ahora aprovechando que celebramos pronto el 5º centenario de la batalla de Villalar, precisamente, hemos querido acercarnos a la figura de los comuneros, nuestros antecesores, hemos mamado de alguna manera de aquellos episodios históricos y estaba bien reconocerlo, ¿no? Sí, yo creo que la figura de los comuneros para Castilla es un valor en alza, o sea, y es de alguna forma, cuando pensamos que a lo mejor Castilla y León desde el siglo XVI pues, tuvo un cierto declive, quizás a veces se ha explicado que esto fue un poco la puntilla, ¿no? Cuando entró, digamos, la corona ya rechaza un poco a la vieja Castilla, ¿no? Porque de alguna forma se había sublevado. Pero es verdad que hay que reivindicar porque bueno, fue un movimiento, digamos, para cambiar algunas cosas que quizás no estaban bien. Muy bien, nos lo está contando Jorge Díaz, él es arqueólogo, también guía de turismo y va a impartir unos talleres en la biblioteca. ¿Cuándo comienzan?
Son la última semana de este mes. La última semana de este mes para los pequeños, para que conozcan la figura de los comuneros, así que bueno, si todavía pueden inscribirse, les hacemos partícipe de ello para que lo hagan, ¿no? Pues sí, Muy ahí bien. nos veremos los pequeños comuneros. Además tiene muy buena mano con los niños, Jorge, ¿eh? Así que gracias, Jorge, por estar aquí un día más y ya sabes, en 15 días, bueno, volvemos a hablar y proponemos otros temas, ¿te parece? Perfecto, Hasta entonces, pásalo bien y cuídate mucho. igualmente. Chao. Hacemos otra pequeña pausa y ya enfilamos nuestra recta final que va de fiestas con la tertulia. Bueno, ya hemos cambiado el plató, aquí estamos con las sillas de charlar porque esta es la charla de tertulia, cada 15 días tenemos aquí tertulia para hablar de diferentes asuntos. Tenemos 20 minutos, bueno, algo menos porque queremos acabar con música, a ver si nos da tiempo, para hablar de algo bien interesante y que ahora lamentablemente llevamos por lo menos un año sin poder disfrutarlo. Vamos a hablar del sentido de la fiesta. Efectivamente, porque parece mentira, pero la fiesta está muy dentro de todos nosotros. Quizá, y lo dicen muchos, es la identidad como comunidad la que nos une en la fiesta. Pueden ser fiestas de todo tipo, fiestas paganas en muchos casos, fiestas religiosas, no sé cuál bebe de cuál, si pueden convivir perfectamente, yo creo que sí, de ello hablaremos ahora. También celebramos, como antes decíamos, acontecimientos francamente malos, pues eso, pérdida de batallas o una riada que se llevó el pueblo y cogemos y hacemos una fiesta y lo celebramos cada año. Vamos a hablar de tradición y fiesta, de política y fiesta, también se montan fiestas políticas en muchos casos. Vamos a hablar de cultura y fiesta y de qué pasa cuando no podemos celebrar fiestas, si eso de alguna forma nuestra identidad social lo sufre de manera específica. Para ello tenemos con nosotros a Esther Bueno. Buenas tardes, Hola, Esther. buenas tardes, ¿qué tal? Pablo Martín, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Y Cecilia Real, buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes. He de decir que el tema lo propuso Cecilia y me parece muy interesante. Si quieres empezamos contigo. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo ves el sentido de la fiesta? Bueno, yo lo propuse en relación con la Semana Santa, que Sí. está ya a las puertas, entonces pues era por ver cómo es una fiesta, que lo es, o sea, no es una cosa triste, como decías, no, pero es un acontecimiento pues que puede ser visto como negativo, pero es como las pelis, que tiene un final feliz. Entonces, en el caso de la Semana Santa y de muchas otras fiestas, pues tiene un sentido, no es un decir, vamos a reunirnos porque toca. No, pues como muchas fiestas del calendario van marcando los ritmos del año y además conllevan tantas manifestaciones culturales y tradicionales alrededor que incluso en el caso de la Semana Santa ha llegado a ser nombrada como patrimonio inmaterial. Yo eso no lo sabía, me he enterado hoy, sí, que en 2017 se nombró patrimonio inmaterial junto con la transhumancia y el carnaval. Efectivamente, Entonces, fíjate que tres buenos ejemplos, ¿eh? Uno de tradición pura y dura, otro que es completamente pagano, como es el carnaval, y la Semana Santa absolutamente religiosa. Ahí se aúna todo. No sé quién quiere intervenir. Pablo. Yo creo que lo importante es esto que has comentado tú al principio, que la fiesta nos dice quiénes somos, y ahí está la importancia. Yo a veces les digo a los alumnos, dice, imaginaros un año entero con sus vacaciones, sus fines de semana, pero que no celebráramos nada. Pues ya lo llevamos pasado, ¿eh? Ni un cumpleaños, ni un aniversario, ni la fiesta del pueblo, Nada. ni... ¿Cuándo dices que dijiste eso? No, lo pongo normalmente. Pues ya, Precisamente Pues para cuidado con lo explicar- que dices. Que se cumple. Sí, no hay que tener cuidado. Pero lo bonito de esto es que no podemos no celebrar, porque nos han quitado un montón de cosas, pero han surgido otras. En el confinamiento la gente salía a los balcones a las 8 de la tarde y uno ponía música, el otro hacía no sé qué. Es decir, necesitamos esa ritualidad para entender lo que nos pasa. Quiénes somos, quiénes hemos sido y quiénes queremos ser. Por eso se celebra una derrota o se celebra una victoria deportiva o yo qué sé. Necesitamos como esa referencia simbólica para entendernos. Y yo creo que esa es la potencia de la fiesta. Y luego encima, si somos mediterráneos y nos gusta salir a la calle, pues mucho mejor. Hombre, y también dicen que somos animales gregarios en algunos
en algunos aspectos. Entonces, esto podría ser, ¿no?, también el gregarismo de la especie humana, que, bueno, pues donde va uno van todos y hay que saltar, pues se salta, pum, pum, ¿no? Yo creo que las fiestas, las religiosas y las no, las que están establecidas, ordenan la vida, ¿no? Entonces, los seres humanos, desde mi punto de vista, necesitamos un orden vital que nos marcamos de muchas formas, cada uno a su manera, en la cotidianidad, y luego, en conjunto, alrededor de las fiestas de diferentes tipos, ¿no? Luego, las personas que no son muy religiosas adoptan de otra forma esa forma de estructurar el calendario a su manera, ¿no? Entonces, a lo mejor no van a las procesiones, pero hacen vacaciones especiales en Semana Santa a la playa, imagínate, ¿no? Entonces, yo creo que creo que es ancestral, muy antiguo, y que alrededor de las fiestas se estructura la existencia. Creo que más alrededor de las fiestas o de las celebraciones de las derrotas, como decías tú antes, pero sí alrededor de ciertas fechas emblemáticas dentro del calendario que nos ayudan a sobrevivir. Es mi punto de vista. Por ejemplo, la Semana Santa, que lo mencionaba Cecilia al comenzar, no vamos a tener fiestas como tales, no va a haber procesiones de Semana Santa y tal, pero bueno, la fiesta sigue estando ahí, cada uno la celebrará de alguna manera. Eso... Hombre, no se va a hacer por lo que yo sé, Pablo estará más enterado, pero no se van a hacer las cuestiones como las procesiones donde Exacto. se pueda congregar mucha gente, sobre todo los que miran. Porque yo decía, ay, qué lástima, porque lo que es la procesión, a ver que cada uno va hasta con su propia mascarilla del uniforme, que es el capillo cuando lo llevas bajado. Bueno, en mi pueblo se llama capillo, aquí en Ávila no lo sé, pero capuchón o tal. Pero, o sea, eso no habría ni problema. El problema es que, claro, la gente se congrega, nos congregamos para verlo. Entonces, eso no se puede hacer porque sería un foco de contagio, pero las otras celebraciones sí que van a tener lugar, los oficios, esas celebraciones especiales que vertebran esa semana especial, sí que las vamos a tener los que somos cristianos y que para los que la Semana Santa significa algo especial, que no es otra semana de vacaciones cualquiera que te coges. Que para muchos sí que es eso y se van a bueno, no se van a poder ir a la playa. Yo creo que, por ejemplo, hay un turismo o una actividad cultural, turística alrededor de la Semana Santa, como decíais, fiestas de interés turístico nacional, regional o patrimonio de la humanidad o lo que quieras, se estructuran las vacaciones de mucha gente alrededor de eso. Entonces yo creo que hay un núcleo de personas que lo viven de una forma espiritual, ¿no?, como parte del calendario cristiano, digamos, en este caso, y luego hay, creo que mucha más gente, desde mi punto de vista, que lo vive desde un punto de vista más lúdico, aprovechando además para enriquecerse, porque culturalmente, aparte del tema religioso, tiene un valor impresionante la Semana Santa, sobre todo, por ejemplo, aquí en Castilla y León, las tallas, incluso el propio ambiente de recogimiento, todo eso marca un atractivo que, aunque no sea religioso, es impresionante, ¿no? Plásticamente es muy Plásticamente interesante. es maravilloso. Entonces yo creo que se estructura de las dos formas, de una parte muy espiritual de la gente que lo vive desde la religiosidad y otra parte pues más desde un punto de vista más de interés cultural, turístico, etnográfico, etcétera, ¿no? Las dos yo creo que son válidas y Es que esa es la potencia de las grandes ¿no? fiestas, ¿no? Que es un lenguaje universal y cada uno se puede adherir a ellas, claro, como pueblo, sin pensar todo lo mismo. Y siempre se aprende además de ellas, ¿no? Sin pensar todo lo mismo. Y por eso, y aquí introduzco quizá un elemento nuevo, ¿no? Es el interés de algunos por crear fiestas nuevas, referencias nuevas, rituales nuevos, y me atrevo a decir esto rodeado de mujeres hoy. ¿Por qué hay tanto problema alrededor del 8M? Porque es una nueva fiesta que se ha inventado, un nuevo tipo de sociedad o de cultura que quiere transmitir, y sin ese ritual, sin esa fiesta, pierde fuerza. Y puedo poner eso, puedo poner otros. La diferencia, bueno, la Semana Santa lleva siglos, la celebración con manifestaciones del Día de la Mujer lleva mucho menos, pero la estructura de fondo es como muy parecida. Tiene sus lugares, sus ritos, sus colores, sus referencias, de manera que llama a gente de muy diverso pelaje a poder unirse y participar de esa fiesta. Es una forma de instaurarlo, ¿no?, de hacer que sea algo importante, ¿no? Por eso, y doy media vuelta de tuerca más, el poder siempre ha querido gestionar la fiesta. Ahí quería yo llegar también. Ya hay comunidades donde no hay fiestas de Semana Santa, es la Semana Blanca. Ya has cambiado el nombre. Sí. No son vacaciones de Navidad, son vacaciones de invierno.
ya ese tipo de cosas que parecen inocentes, en el fondo es una manera de querer dar un sentido que tú controlas a una cosa que es tan básica de nuestro ADN, de nuestra historia y de nuestros seres humanos, como es juntarnos a celebrar. Y eso es una herramienta del poder muy interesante. Claro, claro, ahí tienes, sí, es que es verdad, tienes mucho poder, entre comillas, ¿no? Si eres capaz de si eres gestionar capaz eso. de gestionar la fiesta de la gente, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque nos queda, Hombre, creo que ya... yo no estoy muy de acuerdo con lo que... Bueno, muy de acuerdo, yo creo que no es comparable la Semana Santa con el 8M. Creo que tiene muy pocas cosas en común, ya, pero es asépticamente, sin ningún tipo de... La Semana Santa es una fiesta religiosa 100%, donde lo que tú dices, el poder, digamos, es la Iglesia, ¿no? El que controla un poco toda la parafernalia, todos los actos es la Iglesia, y yo creo que el 8M es un acto reivindicativo de otro tipo, totalmente diferente, donde quizás es verdad que el poder político tiene mucho que ver más que el religioso. Se trata de creencias al final. Pero no es una... O sea, luchar por los derechos de la mujer no es exactamente una creencia. Es una reivindicación. Pero es una convicción que pero tú, no ejemplo, solamente se defiende no estoy de acuerdo argumentativamente, que eso es fácil, sino cómo creas tú el sentimiento de adhesión, cómo creas tú una referencia cultural, visual, sentimental a algo que tú estás convencido de ello, a través de ritos. Pero una manifestación no es un rito. Totalmente. No. Totalmente. Además, o sea, si voy a una manifestación de cualquier tipo, no lo hago como rito, sino para reivindicar que ha habido este año 70 mujeres muertas, por ejemplo, ¿no? El año pasado. Sí, el contenido, no discuto el contenido, pero la forma, es una procesión, una manifestación, está inventada hace siglos. Es una procesión donde tú participas, o te adhieres, o la ves, animas... Por ejemplo, una procesión de Semana Santa sí es lo mismo que reivindica exactamente. Sí, yo, por ejemplo, yo digo una del 8M reivindica... Un determinado sentido de la vida... los derechos de la mujer, y una procesión de Semana Santa que reivindica pues un determinado sentido de la vida, de entender las relaciones sociales, de... No, pero exactamente ¿qué? ¿Qué reivindica? Tiene que reivindicar algo. En el sentido de la vida en general no puede ser algo. La creencia, en este caso cristiana, que son las procesiones de Semana Santa, que se fundamentan en el recuerdo y la conmemoración de la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso, para los creyentes que les da sentido a la vida, lo dicen públicamente y lo celebran así, e invitan a la gente a unirse a ello. Eso ha tenido tanta potencia a lo largo de los siglos que ha creado un bien reconocido como bien inmaterial de la UNESCO. Pero si yo estoy de acuerdo contigo... A ver, vamos a dejar... Pero bueno. No, pero que estoy de acuerdo contigo y lo apoyo. Nos pero quedan 2 que minutos. veo que la dicotomía esa del Día de la Mujer y las es como si te Semana comparo Santa me parece un centro fuera comercial, totalmente de todo orden, ¿no? Como te comparo un centro comercial con una catedral. Son las nuevas catedrales. Tienen sus fiestas, tienen sus sacerdotes, sus rituales, sus ofertas. Es la nueva simbología, que no está inventada, simplemente ha cambiado de forma. Hablabas antes, Pablo, de las... Es muy interesante lo que se contando. Claro, sí, es muy interesante. Ahora, Cecilia, te doy la palabra. Hablabas de las nuevas fiestas, no sé si en un tono un poco despreciativo. No despreciativo, simplemente acusando el dato de que socialmente, efectivamente, se están creando fiestas nuevas, que antes no había. Por no meterme en política, Halloween. Sí. Que es una fiesta, además, que culturalmente no tiene nada que ver con nosotros, que es importada del mundo anglosajón. Bueno, pues ahí está, todos los niños celebran Halloween, que hace 15 años no pasaba. Sin embargo, los santos no tanto. Porque es divertido. Entonces, yo creo que... Cecilia, tiene una parte vamos a dar la palabra a Cecilia, que está ahí escuchando y dice... Cecilia, perdona, que estamos aquí monopolizando No os preocupéis. No sé, yo creo que toda fiesta tiene un componente... que es algo especial, puede ser lúdico, muchas veces es lúdico, pues el Halloween yo estoy convencida de que es simplemente la ocasión para disfrazarse que hay en ese mes del año. O sea, yo cuando llegué a Ávila hace casi 15 años, me apasionó el mercado medieval. O sea, yo llegué un año y vi aquello con todo el mundo que se vestía de aldeana, de princesa, de caballero, de lo que fuera. El año que viene estoy yo aquí disfrazada. O sea, a mí eso me pareció fabuloso, sobre todo por la participación. Entonces, eso es otro ejemplo de fiesta que hay, en este caso, pues ni pagana ni religiosa, pues es como reivindicación de los oficios tradicionales.
o conmemoración, o por no decir la palabra reivindicación, pero bueno, pues es una ocasión de hacer algo distinto. Lo que pasa es que, bueno, pues luego, en el caso del mercado medieval, a mí me parece que se queda un poco corto y debería ser, aprovecho para hacer un llamamiento a que llenen de contenido, como otros años, por ejemplo, en que había conciertos de música judía o morisca, o yo qué sé, o cosas así más culturales, con un poquito más de enjundia, que te llenen un poquito, porque la fiesta me parece a mí que tiene que tener un sentido también que te aporte algo, si no es vacío. Nos queda un minuto, me dicen en realización. ¿Qué pasa ahora que no podemos celebrar fiestas? En un minuto, o sea que una frase cada uno y ya está, que nos va a generar un trauma. Hemos hablado de los traumas antes. Busquemos alternativa. No podemos vivir sin celebrar, así que busquemos la ocasión, con poquito, los de cerca, los que podamos, de celebrar. Cecilia. Esperemos que pase pronto esto, porque ya estoy deseando reunirme. Mira que no soy besucona, pero empiezo a echar de menos los 2 besos, los abrazos, el estar con la gente sin tener que contar a ver cuántos estamos. No, por favor. Bueno, yo creo que necesitamos fiestas en general, y estar con la gente mucho. Y hablando un poco, para resumir un poco y terminar, me gustaría decir que hay que abrir a las fiestas que sean positivas y que sean buenas para cualquier colectivo, pues abrirlo y con respeto, ¿no? Sin poner cortapisas ni poner límites, ¿no? Muy bien, pues de la fiesta hemos estado hablando hoy, de si es un bien esencial para el ser humano en colectividad o si no lo es, de las fiestas paganas, religiosas, contraposición de unos y de otros, en fin, ha estado muy interesante. Esther, Pablo, Cecilia, muchísimas gracias por estar aquí. Se nos queda corto siempre. Se nos queda siempre cortísimo. Ana, es que es verdad. Es verdad, lo siento, vamos a tener que retomarlo el próximo día porque queremos despedirnos, gracias a los 3, porque queremos despedirnos con música. Tenemos con nosotros una cosa recién salida del horno, es el último single, el segundo además, de una cantante abulense que ya estuvo con nosotros en plató para presentarnos su proyecto, es la Mona Lis, y este single con el que acabamos hoy 8 Magazine Ávila se llama Colores. Es muy positivo, muy hermoso, así que con él queremos despedir nuestro programa de hoy, no sin antes recordarles que mañana tenemos una cita a partir de las 4:30, así que les esperamos. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todo lo felices que puedan. Les dejamos con la Mona Lis y los colores. Estoy llena de colores que tú no me quieres ver. Te quedas en la superficie de cualquier uñas de gel. La vida se pasa triste, a veces tiene que doler. Y yo me duelo de ella y me dejo retorcer. Ayúdame a confesar que te quiero besar. Dame una señal, porque quiero poder despegar mi nave espacial. Tengo todo dispuesto para adentrarme en tu universo. Me dejo caer en su llanto y me río a la vez. Ni caigo bien a todo el mundo, ni es lo que pretendo hacer. Y aunque no sonría siempre, muchos se van a joder.